buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante, aquí siguiendo hablando sobre lo que es el sistema eh, hematológico, sistema ya perteneciente a todo lo que es la sangre, hablando sobre la hemostasia en esta entrega, la bibliografía, la de confianza sobre Olivares, fisiopatología, la ciencia del porqué y el cómo. Así que sin más dilación, vamos a empezar hablando de lo general. ¿Qué es exactamente ese proceso de hemostasia? Que de hecho ya en el canal hemos hablado un poco, muy por arribita de él. Este básicamente es el sistema biológico con fines de taponar lesiones y mantener la sangre dentro de los vasos. También es considerado el sistema de defensa de la vasculatura sanguínea de gran especialización. En pocas palabras, es el sistema encargado de permitir la coagulación sanguínea. Es el sistema encargado de esto y a su vez de deshacer esa coagulación. Este es el sistema encargado de esto. Y es importante saber que sin una hemostasia eficiente, quise traer esta pequeña frasecita del tema, no podría existir un equilibrio entre los procesos de coagulación y disolución del coágulo. Entonces eso se vería alterado y podría dar lugar a múltiples enfermedades que van a raíz de esos trastornos en la coagulación, teniendo un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollar algún tamponamiento, alguna embolia, o llegando a tener trastornos que directamente impidan la coagulación y entonces son muy graves a la hora de verse un paciente con una hemorragia, por ejemplo. Esto entonces involucra múltiples componentes que en videos pasados hemos mencionado algunos, entonces vamos a traer esas pequeñas tablitas para resumírselos. Por ejemplo, vamos a ver factores vasculares. Dentro de eso tenemos dos elementos, el endotelio vascular y la vasoconstricción, que forma parte de la función de esos factores vasculares, ¿verdad? Dentro de las funciones principales que vamos a ver que en el endotelio vascular va a haber múltiples regulaciones para los procesos de coagulación de hemostasia mediante la secreción de diversos componentes activos, como lo que viene siendo el óxido nítrico o la prostaciclina, que son componentes que van a mantener regulados los procesos de coagulación. Estos van a ser inhibidores. Luego tenemos, más adelante lo verán en procesos explicados. Luego la vasoconstricción, que es muy útil porque es lo que produce reducir el flujo sanguíneo frente a una lesión para que así puedan empezar los procesos de coagulación. Luego tenemos un componente muy importante que son las plaquetas, esas también conocidas como fragmentos celulares, que se derivan del megacariocito, de una célula derivada de la serie mieloide a nivel de la diferenciación hematológica. Aquí se van involucrados varios componentes como son el factor de von Willebrand, que esto va a ser un factor el cual facilita la adhesión de las plaquetas a estructuras, específicamente el colágeno por su carga negativa y a su vez también permite a las plaquetas entrelazarse. También tenemos diversas glucoproteínas que vamos a ver que muchas son esenciales en la agregación plaquetaria, es decir, ese entrelazamiento de las plaquetas. El tromboxano A2, que es el inductor activador plaquetario por excelencia que vamos a ver ahí. Y también vamos a ver el ADP, que es un factor que permite también la agregación plaquetaria. Dentro de los factores de la coagulación, estos sí deben sonar más similares porque ya los vimos bastante en nuestro primer video de fisiopatología, mencionando aquí los factores desde el 1 al 13. Tenemos el factor 12, el 11, el 9, el 8, 7, 10, 5, 2, el 1, o sea, aquí tenemos bastantes. Y las funciones que cada uno va a desempeñar, tenemos por ejemplo el factor 12 que va a iniciar la vía intrínseca, el 11 que activa el factor 9, el factor 9 que junto con el factor 8 activa el 10, que el 10, recordarse que es el punto de convergencia entre la vía intrínseca y extrínseca para luego ir a la vía común, que es donde ya entonces vemos que continúa el proceso de cascada de coagulación. Luego el factor 8, que es un cofactor de activación del factor 10. Bueno, no me voy a leerles todas las componentes de esta tabla, porque ya estos son temas que hemos discutido, pero pueden pausar el video y dar una pequeña repasadita a estos temas. Luego tenemos reguladores de la coagulación, porque así mismo como tenemos esos que ejercen la coagulación, también tenemos que tener cosas que vayan a lo contrario para así contrarregular esos procesos. Ahí va a entrar la antitrombina 3, que inhibe la trombina, que más adelante veremos qué es la trombina exactamente y por qué es importante esa inhibición. Y también inhibe otros factores de coagulación. Luego tenemos la proteína C, que esta va a regular mucho lo que es la coagulación
al inactivar específicamente los factores 5 y 8. Recordar que cuando vemos que aquí dice factor 5A o 8A, recordar que esa pequeña A que tiene al lado indica que es el factor en su estado activo. Entonces la proteína se inactiva esos factores, pues bueno, de su modo activo lo lleva al modo inactivo. Luego tenemos la proteína S, que esta es un cofactor para la misma proteína C y por ende alguna alteración en la misma proteína S puede puede influir de forma indirecta ya a lo que es la proteína C porque es un cofactor para la misma. Luego tenemos otros elementos, pero ya en el proceso de fibrinólisis, que son procesos muy importantes porque es el proceso que permite ya, permite diseminar, eliminar, quitar ese coágulo cuando ya es necesario. Por ejemplo, ahí vemos el plasminógeno, que es el precursor de la plasmina, que es el componente que de verdad disuelve el coágulo. Entonces el plasminógeno es encargado de convertirse en plasmina para degradar la fibrina, que vemos que la fibrina es el mayor estabilizador del coágulo, porque en una primera instancia vamos a tener que la coagulación se da en dos etapas, una primaria y una secundaria. En la primaria se forma un coágulo provisional. Podemos pensarlo como que si estamos haciendo una pequeña construcción, tenemos primero en la etapa primaria el andamiaje y luego en la etapa secundaria ya empezó todo lo que son tirar varilla y todo y ya tenemos una estructura sólida y bien firme que viene siendo entonces la parte secundaria de la formación de los coágulos. Entonces la fibrina viene siendo la protagonista de esa parte secundaria. La plasmina entonces se encarga de diluir esa fibrina y el coágulo pues se disuelve. Luego tenemos el activador tisular del plasminógeno, como su nombre lo indica, va a activar el plasminógeno, por ende es el iniciador de la fibrinólisis. Y también tenemos inhibidores de la fibrinólisis que van a ser determinantes para que no se degrade inmediatamente un coágulo recién formado. Entonces eso también es importante. Ahora, vamos a ver con las funciones de los componentes de la hemostasia. Vamos a hablar primero de las plaquetas, que son muy importantes. Como ya dije, son considerados fragmentos celulares y se derivan de los megacariocitos, que ya dije que derivan de la acidosis mieloide. Son células no nucleadas que contienen gránulos y su vida media es de 7 a 10 días. ¿Cómo estas van a funcionar? Pues muy sencillo. Estas en una primera instancia van a tener lo que es un proceso de adherencia. Estas van a adherirse al colágeno expuesto de vasos dañados, porque el colágeno se encuentra en el subendotelio. Ese colágeno del subendotelio, una vez el vaso es dañado, queda libre y expuesto y entonces ahí es que esas plaquetas que circulan de una forma inactiva se encuentran con ese colágeno y se adhieren y entonces empieza lo que es el proceso de activación de las mismas. Al unirse, entonces también entre ellas se van uniendo unas con otras porque ya van a estar en un estado activo, que una vez las plaquetas estando en un estado activo, ocurren varios procesos. Van a cambiar conformacionalmente para tener mayor superficie y así facilitar la adherencia de otras plaquetas. Van a liberar múltiples mediadores que llevan a los procesos de coagulación, como lo que es ADP, tromboxano A2 y serotonina, que eso van a servir como amplificadores de esa respuesta de coagulación. Y a su vez, más adelante veremos que estos consolidan el coágulo interactuando con la fibrina, que es la segunda parte que menciona de todo el proceso de coagulación. Vamos a ver que cuando estas plaquetas se degranulan, tienen dos tipos de gránulos. Tienen los gránulos alfa, que ahí encontramos el fibrinógeno, es el precursor de la fibrina, el factor 5, el factor 8 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Luego vamos a tener los gránulos densos, ahí entre el ADP, el ATP, la serotonina y el propio calcio, que es uno de los factores, el factor número 3 me parece. Y entonces todo el proceso de las plaquetas, o las plaquetas en general, van a estar controladas por otros elementos. Uno de ellos es la trombopoyetina, la cual va a regular la producción plaquetaria, la proteína C y S, que ya mencioné que inhiben o impiden la coagulación, evitando así la activación excesiva de estos procesos de coagulación. Y también tenemos el óxido nítrico y la prostaciclina, que también son inhibidores de estos procesos. O sea que regulan a la baja estos procesos para impedir que se sobreestimule los procesos de coagulación. Manteniendo entonces así lo justo y necesario para el proceso derivado del daño al endotelio. Vamos a ver que podemos ver múltiples alteraciones que se pueden dar que afectan o que se ven involucradas más bien las plaquetas. Podemos ver las trombocitopenias, que es básicamente baja concentración de plaquetas en sangre, trombocitosis, lo contrario, alta concentración de plaquetas en sangre. Y también tenemos múltiples enfermedades o síndromes, como el síndrome de Bernard-Soulier y el síndrome de Glassman. Estos dos
aunque podrían verse parecidos, ya que afectan a las plaquetas, las afectan de una manera algo distinta, porque uno tiene que ver más con lo que es la adhesión plaquetaria y otro tiene que ver más con lo que es la agregación plaquetaria. Aquí quise traerle este pequeño cuadro que le va a servir para no confundirse entre uno y el otro. Entonces, cuando estamos hablando del síndrome de Bernard-Soulier, el síndrome de Bernard-Soulier va a afectar el complejo de la glicoproteína 1B95, ese complejo con esos factores, y el Glanzmann va a afectar a la glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 2B3A es la principal proteína que vamos a ver que poseen, es una integrina, me parece. Bueno, me parece no, es que es así, más adelante lo veremos en... Sí, exactamente, aquí lo pueden ver en esto. Pero básicamente, esa tiene que ver más con lo que es la agregación plaquetaria. Es el principal elemento por el cual las plaquetas logran agregarse una con otras. Y la glicoproteína 1B, con el factor 9 y 5, lo que van a facilitar es la adhesión plaquetaria. Entonces los procesos que se van alterados en una u otra son distintos y ahí radica la diferencia. Y a su vez a nivel morfológico también veremos diferencias, porque en el síndrome de Bernard-Soulier vamos a ver que las plaquetas van a estar aumentadas de tamaño, vamos a ver plaquetas gigantes, y en el de Glanzmann vamos a ver plaquetas normales. En el de Bernard-Soulier vamos a ver una agregación con ristocetina ausente y en el de Glanzmann va a estar presente. Y en el Bernard-Soulier vamos a ver una agregación con otros agonistas de esos procesos presentes y en el de Glanzmann va a estar ausente. Entonces, esta tabla es clave para diferenciarlas rápidamente de una patología de otra. Importante saber que las dos caras de la membrana plasmática de las plaquetas, a su vez como demás células de nuestro cuerpo, tienen una membrana fosfolipídica. Y esto es muy clave porque van a permitir las funciones que esta membrana fosfolipídica usualmente da a las células de nuestro cuerpo. Permitir un modelo de mosaico fluido, permitir lo que es la producción de eicosanoides y actividad coagulante en el caso de estas plaquetas. O sea, tiene muchas funciones. Dentro de estos lípidos, el principal componente van a ser fosfolípidos y entonces estos fosfolípidos van a representar el 80% de la membrana de estas plaquetas. Y dentro de los mismos fosfolípidos vamos a encontrar que estos son los que componen a la membrana. Fosfatidilcolina en un mayor porcentaje, que son 38%, la fosfatidiletanolamina con 27, esfingomielina con 17, la fosfatidilserina con 10 y la fosfatidilinositol con un 5. Todas estas van a ser muy importantes porque van a desempeñar estas funciones que vemos aquí, que en pocas palabras es el transporte o movimiento de lípidos, fosfolípidos a través de la membrana en dependencia o no en dependencia de ATP, básicamente. Y quise traerles entonces esta pequeña tablita, que esta pequeña tablita tiene un resumen de todos los componentes que tienen esas plaquetas, que son muy importantes. No me voy a detener a leérselos, pero el principal que quiero que sepan es este, el alfa 2 B beta 3, que es la principal glicoproteína que van a tener esas células, la principal integrina que van a tener estas plaquetas, porque es la que va a permitir facilitar la agregación plaquetaria, esencialmente. Aquí podemos ver que básicamente quise mencionarles eso, que es lo que va a permitir eso. Y a su vez, pues bueno, saber que cuando esas plaquetas se unen a lo que viene siendo el colágeno y demás, pues cambian conformacionalmente. Y entonces, primero liberan los gránulos que tienen en el interior, que ya mencionamos, y aparte ese cambio conformacional aumenta la superficie de unión que tiene y entonces facilita en mayor forma la agregación plaquetaria. Es importante saber que esa integrina es la que va a permitir la unión del fibrinosgeno y el calcio. Importante saber eso. Saber que, bueno, ya eso lo mencioné, que la hemostasia participa en la posición del subendotelio. Ya mencioné lo de la vasoconstricción, que va a ser un elemento clave, porque la vasoconstricción va a ser el encargado de disminuir el flujo sanguíneo, la velocidad del flujo. Y entonces esa vasoconstricción, que fomenta esa disminución del flujo, hace que sea más fácil a las plaquetas así de adherirse, activarse y luego agregarse, que es lo primero que ocurre. Luego habría una agregación, pero secundaria, a raíz de la liberación de múltiples factores y demás, y luego se estabiliza y se posiciona el coágulo.
y luego pues, cuando se resuelva la situación se elimina el coágulo, ¿verdad? Aquí se resume básicamente lo que les fui mencionando, teniendo primero el proceso de adhesión, que básicamente es que las plaquetas reconocen ese colágeno anómalo que se liberó del subendotelio y se unen a este. Luego el proceso de activación, que esto va a depender, como dije, de por excelencia el tromboxano A2 y en el otro caso la prostaglandina I2 por la vía de la ciclooxigenasa. Luego se secretan los gránulos densos y los gránulos alfa de lo que son las plaquetas. Estas sustancias primero amplifican la respuesta y en segundo lugar entonces lo que permiten hacer es, bueno, amplificar la respuesta, que eso incluye lo que es activar y agregar, básicamente. Y entonces se llega a agregar y agregar más y más plaquetas y entonces forman un coágulo. Pero es un coágulo, cabe destacar, en una primera instancia provisional o no completo, porque ahí es que vamos, como lo mencioné, con la metáfora de lo del andamiaje de una construcción y demás. Entonces vamos a ver los factores de coagulación. No es que vamos a aplicarlos todos, simplemente quise traerle la imagen para que se recuerden que tienen un número y tienen un nombre como tal. Pueden aprendérselo los dos, sería lo ideal. Pueden aprenderse por los números o por los nombres nada más. Para los fines y poder avanzar más fácil en el video, vamos a utilizar nada más los números y por eso en todo momento de explicación y de lo que van a tener en la diapositiva van a tener los números. Si así ustedes quisiesen, les recomiendo que puedan hacerse una tablita como esta y practicar lo que son los nombres que también tienen todos esos números que vemos aquí. Entonces es importante también conocer esa otra forma de llamarlos a cada uno. Entonces vamos a ver las fases de la hemostasia. Vamos a hablar de la hemostasia primaria, que ese es el primer proceso de la parte de coagulación que ya les llevo mencionando todo el rato. En una primera instancia, ¿qué se va a tener para que esto ocurra? Una lesión en el endotelio, una lesión vascular, exponiendo el colágeno subendotelial que ya les había mencionado. Luego de esto, a raíz de esa lesión, ocurre una vasoconstricción. Eso disminuye el flujo de la zona afectada y a su vez libera endotelina y serotonina que potencian más todo el proceso. Luego tenemos la adhesión plaquetaria a raíz del factor von Willebrand que se adhiere al colágeno expuesto. A raíz de esto entonces se activan esas plaquetas y ¿qué hacen al activarse las plaquetas? Liberan sus gránulos alfa y sus gránulos densos. Por ende se va a secretar el ADP, el tromboxano A2 y el calcio. Todo esto amplifica la respuesta porque va a permitir la activación de más plaquetas y a la vez que fomenta la activación de más plaquetas, fomenta la adhesión de más de estas porque recuerden que el ADP mencionamos que tiene que ver mucho en lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, si se empiezan a ir degranulando y degranulando cada vez más y más plaquetas, pues es un proceso hasta cierto punto de una retroalimentación positiva, podríamos decir. Continuando, entonces vamos a ver lo que es la agregación plaquetaria, que entonces las plaquetas van a unirse gracias a esa glicoproteína que les mencioné a un inicio, la 2B, 2A, y van a formar el tapón plaquetario, sabiendo que ese tapón, una vez más lo recalco, es secundario, pues no es hasta la hemostasia secundaria que se consolida un coágulo estable. Entonces, aquí empieza la formación de un coágulo totalmente estable, teniendo en una primera etapa una fase de iniciación. En esta fase de iniciación lo que ocurre es lo siguiente. El factor tisular expuesto se va a unir a el 7 activo. Se activa el factor 9 y el 10. El factor 10 ya en su estado activo va a unirse al factor 5, que va a servir como un cofactor, y forma el complejo protrombinasa y convierte a la protrombina en trombina. Este es el primer paso y es muy clave porque ya aquí tenemos la trombina activada, que la trombina activada es lo que va a permitir el paso del fibrinógeno a la fibrina. Sabiendo que inicialmente esta cantidad de trombina va a ser insuficiente para transformar el fibrinógeno necesario a fibrina. También sabiendo eso, pero esa es la trombina la que se va a encargar de permitir el paso de fibrinógeno a fibrina. Entonces ahí venimos que si son insuficientes esta primera etapa se necesita amplificar esa respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Ya esa trombina generada va a activar más plaquetas para que éstas puedan liberar más factor 5. Como se libera más factor 5 al medio, entonces eso fomenta que el factor 11 sea activado y eso activa más factor 9. Si se activa más factor 9, entonces el factor von Willebrand se va a separar de su transportador plasmático. Eso va a formar complejos de activación tenasa
y protrombinasa, y en esencia amplifica más la producción de trombina. Repito, en una primera instancia, la cantidad de trombina generada en la fase de iniciación es insuficiente para activar el fibrinógeno, para cambiarlo a fibrina. Entonces tiene que haber una fase de amplificación. Para esta fase de amplificación, la trombina generada en la primera parte de iniciación va a fomentar la activación plaquetaria aún más para que se libere más factor 5. Ese factor 5 va a servir para activar más factor 11 y activar más factor 9, en consecuencia de la activación de factor 11. Entonces, el factor Willebrand, a raíz de que esto está ocurriendo, se va a separar del transportador plasmático. Entonces, si recuerdan que el factor Willebrand era el factor encargado de unir a la plaqueta con ese colágeno, recordar eso. Y entonces, eso va a hacer que se formen complejos de activación tenaz y protrombinasa que amplifican más la producción de trombina. Y aquí se tiene una producción de trombina suficiente para entonces el paso de fibrinógeno a fibrina. Importante saber que esta vía de factor tisular es regulada por su inhibidor, que es el TFPI, que es el factor inhibidor de factor tisular, que es quien inhibe el complejo factor tisular y factor 7 activo, y entonces evita que se active de manera excesiva el factor 10, que es recordar que el factor 10, bueno, aquí en la diapositiva no lo he presentado, pero el factor 10 es el que permite la convergencia de la vía intrínseca y extrínseca, y entonces va a ser el encargado de permitir que pueda ocurrir de una forma eficiente lo que son los procesos de coagulación, porque es lo que puede llevar a la convergencia hacia la vía común, que en esencia el final de la vía común, que es lo que estamos explicando ahora mismo, es la activación o sea, cambio de fibrinógeno a fibrina y estabilización del coágulo, obviamente. Importante saber que esta inactivación va a actuar en dos etapas. Una es uniéndose al factor 10 activo, bloqueando su actividad y por ende no permitir seguir hacia la vía común. Y luego también se inhibe lo que es el complejo del inhibidor del factor tisular, factor 10 activo, y se une al complejo factor tisular, factor 7 activo, y lo desactiva de manera coordinada estos dos. Luego tenemos la fase de propagación. En esta fase de propagación, pues ya se tiene el factor 9 activo, se une a plaquetas activas. Se activa más factor 10 en consecuencia, que este factor 10 va a unirse a más factor 5, que es su cofactor. Aumenta la producción de trombina, ahí discúlpeme esa falta de ortográfica, es de trombina. Y básicamente la trombina, ya ahora siendo suficiente, habiendo concentraciones suficientes, va a cortar enlaces ARG271 y ARG230 de la protrombina. Ese corte específico en la protrombina, o sea, la misma trombina va a escindir la protrombina, va a generar mesotrombina y alfa-trombina. Y mesotrombina y alfa-trombina van a ser muy importantes porque estos van a permitir la conversión o activación de lo que es la proconvertina, factor 7, a su estado activo, pues es una trombomodulina endotelial. Luego de esto, entonces ya podemos ver el paso final, o casi el paso final, de lo que es todo este proceso, que es el paso de fibrinógeno a fibrina. En esos pasos, la trombina fragmenta los fibrinopéptidos A y B, lo cual elimina la carga de estos fibrinopéptidos y permite su debida polimerización. Y una vez esta fibrina estando polimerizada, lo que va a ocurrir es que entonces se activa por el factor 13A, el factor 13 activo. El factor 13, recordar que es el factor estabilizador de fibrina. Ya aquí tenemos fibrina y la fibrina se unió a ese coágulo, lo estabilizó. Y el factor 13 activo estabiliza la fibrina. Eso básicamente es que permite que se estabilice un coágulo y lo consolida de una manera más firme. Ya luego la fibrina se une a trombospondina y fibronectina y así se estabiliza aún más el coágulo en el endotelio. Luego ya de esto, entonces tenemos la regulación y estabilización de dicho coágulo. La alfa-2 antiplasmina va a proteger al coágulo de la degradación prematura por plasmina, que plasmina va a ser el elemento clave ahora hablando de fibrinólisis. Y entonces ya luego cuando el problema está resuelto, pues hay que disolver el coágulo. Ahí entonces actúa la fibrinólisis gracias a la plasmina. Entonces aquí quise traerles el pequeño resumen de lo que mencionamos. Vamos a tener que en una primera instancia se activa la cascada de coagulación, que es todo eso que fuimos mencionando, los factores 10, 5,
el 9 que se activa más factor 10 y por ende hay más 5 activos y demás. Todo eso es la cascada de coagulación, que se activan los factores de coagulación que circulan en activo y ya sea por vía intrínseca o por extrínseca, se activan. Luego de esto se convierte el fibrinógeno en fibrina, ya teniendo la producción adecuada de trombina. Ambas vías llegan a la vía común que convergen en el factor 10 y ese factor 10 es el encargado de convertir el fibrinógeno en fibrina. Luego, formando una red estable, ya ahí se tiene todo esto y el coágulo debe estabilizarse. El coágulo se estabiliza gracias al factor 13, que es el estabilizador de fibrina, y también la alfa-2 antiplasmina se encarga de proteger al coágulo, por así decirlo, y cuando hay que liberarlo, pues ya entonces la plasmina actúa y ocurre la fibrinólisis, cuando hay que disolver el coágulo. Aquí se trae esta tablita que nos trae la bibliografía que estamos utilizando, donde nos menciona las acciones de la trombina, que dentro de muchas que tiene está que es un agonista potente para las plaquetas, una enzima central de hemostasia, actúa sobre los receptores PAR activándolos, activa el inhibidor de fibrinosis activado por trombina, también tiene función activadora de los factores 8 y 5, transforma el fibrinógeno en fibrina, o sea, tiene todas esas funciones que vemos ahí. Luego tenemos los activadores de la plasmina. Entonces, que la plasmina es la encargada de disolver el coágulo. Ahí vemos activadores intrínsecos del factor 12A activado, calicreínas y cininógenos. En ese caso, los cininógenos, que en su momento también los mencionamos, son de alto peso molecular. También tenemos entonces los activadores extrínsecos. Ahí tenemos el activador del plasminógeno tisular, el activador del plasminógeno, tipo oricinasa de cadena simple. Luego tenemos activadores exógenos, tratamientos trombolíticos, es decir, que van a disolver los trombos de sus coágulos, la streptokinasa, estafilocinasa, el activador del plasminógeno, el activador del plasminógeno tipo oricinasa, precombinante, para destacar, y el complejo activador streptocinasa plasminógeno anisoilado, básicamente. Ahora vamos a hablar de la fibrinólisis, que es el proceso ya de disolución del coágulo propiamente dicho. En una primera instancia, para que ocurra la fibrinólisis, lo que ocurre es que se activa el plasminógeno y entonces esto implica que el plasminógeno se ve activado convirtiéndose a plasmina, ya sea por alguna de las vías que se mencionó aquí, de los factores que pueden activarlas. Si ocurre por vía extrínseca, eso ocurre por vía del activador tisular del plasminógeno y la uroquinasa, uroquinasa. Y estos son liberados por el endotelio, estos dos últimos. Y si es por la vía intrínseca, pues ocurre por la calicreína, que tiene que ver mucho con lo que son los cininógenos, específicamente con lo que es los de alto peso molecular. Y el factor 12 activo también va a activar el plasminógeno. Importante saber eso. Luego de esto, entonces la fibrina se ve degradada por la plasmina. ¿Cómo hace eso? Pues bueno, la plasmina simplemente llega y escinde lo que viene siendo la fibrina en fragmentos que son solubles que se llaman PDF, productos de degradación de la fibrina, como el dímero D. Y ese dímero D es muy útil para métodos diagnósticos para conocer múltiples trastornos de estos estados de coagulación y de disolución del coágulo, fibrinólisis. Y eso se eliminan por hígado y riñones. ¿Cómo este proceso está regulado? Pues bueno, tenemos la alfa-2 antiplasmina, que como ya dije va a ser un inhibidor de la plasmina, impidiendo que esta pueda activarse. Luego tenemos lo que es PAI1 y el 2, que van a inhibir a me disculpa por esa parte, que ahí esos nombres a veces se me cruzan por las siglas. Creo que estaba por aquí atrás el nombre. Bueno, ahí se lo voy a deber porque sé que lo mencioné, pero el nombre muchas veces se me pasa al tenerlo. Aquí está, el activador plasminógeno tisular. Mil disculpas por tener que hacer esa pausa. Que inhibe el inhibidor del otra vez lo voy a tener que ver. Es el activador del plasminógeno tisular. Mil disculpas, el activador del plasminógeno tisular y la uroquinasa.
Luego tenemos el inhibidor activado por trombina de la fibrinólisis, que modifica la fibrina para hacerla menos susceptible a la plasmina. Y finalmente tenemos la glicoproteína rica en histidina y lipoproteína, que interfieren con lo que es la unión del plasminógeno a la fibrina y por ende desaceleran el proceso de la activación por el activador plasmático del plasminógeno tisular. Importante saber que estos últimos, que son inhibidores directos de la activación del plasminógeno, también van a actuar inhibiendo los factores 5 activo y 8 activo. Y esos factores, si se recuerdan más atrás, eran de los responsables de la amplificación de la producción de trombina y por ende entonces indirectamente inhiben la producción o la enlentecen. También es importante saber que este inhibidor que mencionamos va a expresarse principalmente durante lo que es el embarazo. El tipo 1 va a poderse expresar normalmente, sin ningún problema, pero este tiene que ver más con lo que es el embarazo, el tipo 2, y entonces se puede decir que es un protector de la homeostasis fetal materna. Aquí se mencionaba lo que es lo del dímero, no dímero, el dímero D, que como ya mencioné es comúnmente utilizado para diagnósticos, como por ejemplo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o coagulación intravascular diseminada, que son alteraciones a estos procesos de hemostasia. Y bueno, hablando de alteraciones de la hemostasia, vamos a ver entonces lo que implica estas alteraciones a estos procesos. Tener una primera instancia, por ejemplo, lo que son trastornos en factores de coagulación. Podemos tener un déficit del factor 2, que es la protrombina, y si tenemos un déficit de protrombina, vamos a tener un déficit indirecto de trombina. Eso puede ser adquirido o congénito, que puede ser cual y cuantitativo. Luego tenemos un déficit del factor 8. Esto es característico de la hemofilia A. Puede asociarse a lo que es un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y al albinismo. Es de carácter hereditario, recesivo y es ligado al cromosoma X. Por ende, los hombres están más en riesgo de, por ejemplo, poder padecer eso si su familia tiene historia de dicha patología. También se tiene el déficit por factor 9, que este es característico de la hemofilia B, que son trastornos hemorrágicos. El déficit de factor 11, que es la hemofilia C, que presenta tendencia hemorrágica. El déficit de factor 12, que se caracteriza por presentar trombosis, activa la fibrinólisis y no se asocia a hemorragias. A su vez, también tenemos enfermedad de von Willebrand. ¿Recuerdan el receptor o el factor von Willebrand que mencionamos que es el encargado de que las plaquetas puedan unirse al colágeno? Pues entonces ocurre una enfermedad que es que se da que, por ejemplo, tal como dice aquí, la normalidad cuantitativa de factor es una combinación de hemostasia primaria a un trastorno de coagulación plasmática. Es una enfermedad de carácter hereditario, autosómico dominante y afecta a ambos sexos y es grave en homocigóticos. Básicamente esa enfermedad pues va a generar, ¿verdad?, esa deficiencia en esa posibilidad de las plaquetas adherirse gracias a ese factor von Willebrand. Entre otros elementos que quería traer que eran importantes para esta presentación, tenemos lo que son las alteraciones en las plaquetas, que ya fueron mencionadas, ya puede ser de forma morfológica o ya sea por sus receptores. También tenemos las trombofilias, la proteína C y S, que ya se mencionó la función, la proteína C Herlin, que esa proteína S es una proteína S anómala, lo cual impide por la correcta activación de la proteína C, que ya mencionamos que la S es un cofactor de esta C, entonces puede traer problemas en lo que es la regulación a la baja de esos procesos de coagulación. También tenemos lo que es la antitrombina 3, factor 5 y 2, que son de mayor relevancia, como vimos ahí. La enfermedad de von Willebrand, que ya la mencionamos, y la de Bernard-Soulier y la de Glassman, que son factores que sería bueno que tengan en cuenta a la hora de tratar dicho tema sobre lo que es la hemostasia. Así que nada, eso ha sido todo por la clase de hoy y el día que volvamos a hablar del módulo de fisiopatología, nos vemos hablando sobre poliglobulia. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.